Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Keep Up. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. En las noches silenciosas de Estambul, entre el murmullo del viento que acaricia el Bósforo y el aroma inconfundible del té recién servido, hay historias que no se cuentan en voz alta, pero que se deslizan como sombras entre los pasillos de los cafés más antiguos y los salones de belleza más concurridos. Son relatos que viajan de mesa en mesa, de susurro en susurro, hasta que se convierten en una bola de nieve imposible de detener. Y en los últimos meses, uno de esos relatos ha tenido un nombre propio, Bar Baktas. Este actor, admirado por su talento y por la imagen pública de hombre fiel y reservado que había construido con esmero durante años, se ha visto envuelto en una maraña de rumores que amenazan con redefinir su carrera y su vida personal. La historia, que comenzó como un murmullo entre conocidos, ahora ocupa titulares y despierta debates acalorados en redes sociales. En el centro de este torbellino, junto a Bar, aparece una figura tan luminosa como enigmática, Yağmur Yüksel. Desde hace meses, ciertos indicios han alimentado la sospecha de una conexión especial entre ambos. Testigos afirman haberlos visto compartiendo cenas íntimas en restaurantes apartados, paseando a altas horas de la noche por las orillas del Bósforo, intercambiando miradas que parecían hablar un lenguaje propio, invisible para el resto del mundo. Los seguidores más atentos comenzaron a analizar fotografías, acercando el zoom hasta el último detalle. ¿Estaba Bar inclinándose demasiado hacia ella? ¿Era la sonrisa de Yağmur más reveladora de lo que debería? Las preguntas se multiplicaban y, como era de esperar, la prensa sensacionalista aprovechó cada pista para encender aún más la curiosidad. Fuentes cercanas al círculo del actor aseguran que su matrimonio llevaba tiempo atravesando un periodo de tensión. Su esposa, una mujer que siempre había preferido mantenerse al margen de la vida pública, habría manifestado su creciente incomodidad por las ausencias nocturnas justificadas como reuniones de trabajo, y por los silencios que empezaban a pesar más que las palabras. Los amigos notaron que ya no lo acompañaba a eventos, y su ausencia en las publicaciones de redes sociales de Bar se volvió evidente para cualquiera que quisiera verlo. Mientras tanto, la presencia de Yağmur en la vida del actor parecía intensificarse. Elegante, carismática y con un magnetismo sereno, su imagen se repetía una y otra vez en momentos y lugares que despertaban sospechas. El punto de ebullición llegó cuando un supuesto testigo aseguró haber presenciado una conversación tensa entre Bar y un amigo muy cercano en un club privado. El amigo, visiblemente preocupado, le habría preguntado: ¿vas a dejar a tu esposa por ella? A lo que Bar, bajando la voz, habría respondido: no es tan sencillo. No puedo simplemente marcharme. Aquella frase, filtrada a los medios, fue suficiente para que el rumor se convirtiera en tormenta. Algunos interpretaron sus palabras como una confesión velada de que, aunque sus sentimientos hacia Yağmur fueran intensos, existían cadenas invisibles que lo ataban a su matrimonio. Otros, en cambio, lo acusaron de aferrarse a la comodidad y al prestigio que había construido, incapaz de arriesgarlo todo por amor. En Turquía, como en muchos lugares, un divorcio de una figura pública no es un simple trámite legal. Hay propiedades en juego, contratos publicitarios, reputaciones cuidadosamente tejidas y, en algunos casos, hijos cuya estabilidad se convierte en prioridad. Cada decisión se mide con lupa, y en el caso de Bar, cada paso sería analizado y discutido bajo la implacable luz de los focos mediáticos.
Yağmur, por su parte, optó por el silencio. Evitaba responder a las preguntas de los periodistas que la esperaban frente a su casa o que la seguían hasta el gimnasio. Personas de su entorno aseguran que estaba profundamente decepcionada ante la imposibilidad de que Bar diera el paso que ella esperaba. Ella no es de las que juegan con los sentimientos, dijo una fuente cercana. Si se involucra, es porque cree de verdad en la persona. Pero tampoco es de las que esperan eternamente. El clímax de esta historia llegó con la publicación de una fotografía que encendió las redes. Bar y Yağmur, sentados frente a frente en un restaurante junto al mar, inclinándose el uno hacia el otro con las manos casi rozándose sobre la mesa. El titular de la revista no dejó lugar a sutilezas, traición a la vista. Aunque ninguno de los dos confirmó ni desmintió la relación, el silencio resultó más elocuente que cualquier declaración. En privado, se dice que Bar intentó convencer a Yağmur de que necesitaba más tiempo, que su vida era mucho más complicada de lo que parecía desde fuera. Pero el tiempo es un lujo que en asuntos del corazón, rara vez espera. Según allegados a Yağmur, ella comenzó a distanciarse aceptando invitaciones a eventos en los que él no estaba presente y posando sonriente para las cámaras, aunque, afirman, sus ojos delataban un trasfondo de tristeza. La opinión pública se ha dividido. Un sector acusa a Bar de prolongar una relación sin futuro, incapaz de sacrificar su comodidad por amor. Otros lo defienden argumentando que la situación podría ser más compleja, que quizá estaba atrapado en un entramado de responsabilidades, culpas y sentimientos encontrados hacia ambas mujeres. Lo único indiscutible es que este episodio ha dejado huella en los tres protagonistas. Para Bar, es la constatación de que no todas las decisiones pueden tomarse guiándose únicamente por el corazón. Para Yağmur, una dolorosa lección sobre los límites del amor cuando la libertad del otro está condicionada por compromisos invisibles. Y para la esposa de Bar posiblemente la confirmación de unas dudas que llevaba demasiado tiempo guardando. Mientras las cámaras continúan disparando y los rumores siguen girando, una pregunta persiste en la mente de quienes siguen el caso: si el amor estaba realmente en el centro de todo, ¿por qué no fue suficiente? En el incesante carrusel de los escándalos de celebridades, la imagen de Bar y Yağmur permanecerá viva en la memoria colectiva, dos personas atrapadas entre el deseo y la realidad, entre la pasión y la responsabilidad. Y ahora, queridos seguidores de K-pop, la palabra es vuestra. ¿Creen que Bar debió arriesgarlo todo por Yağmur? ¿O piensan que su decisión de permanecer en el matrimonio fue un acto de responsabilidad y madurez? Cuéntenos en los comentarios qué otros famosos turcos quieren que investiguemos para traerles sus historias con todo el detalle que merecen. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.